Santo tú eres Cristo. Amarte solo a ti, Señor. Santo eres mi Dios. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Santo mi Cristo. Seguir tu caminar, Señor. Alabado es tu nombre, mi Dios. Sin desmayar, Señor, postrado postrado ante ante tu tu altar, altar. Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Santo eres mi Cristo. Solo a ti, Señor. Bendecido sea tu nombre, mi Dios. Amarte solo a ti, Señor. Santo eres Cristo. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo Solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrar ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Santo mi Cristo. seguir sin desmayar, Señor. Santo y bendito tú eres, mi Dios. Bendecida noche para cada uno de los hermanos que se vayan a conectar. Aquellos que vayan a ver estas reproducciones mediante las reproducciones de Facebook. Y también aquellos que lo puedan ver por el canal de YouTube, Tiempo de Adoración, Ángel Machicote. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente, este servidor está para traerle otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. En esta preciosa noche, la inspiración del Señor resulta y es un resultado de su justificación, de la justificación por nuestros pecados, justificación cuando el Señor Jesucristo muere por nosotros, ya que Adán, por medio de Adán, fue donde comenzó el pecado. Pero aquí la justificación por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es quien también tenemos entratado por la fe a esta gracia divina que Él nos ha dado a cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados, para seguir hacia adelante buscando una gloria celestial donde cada uno de nosotros esperamos en algún momento llegar a ella. El tema de esta noche es los beneficios de creer. Cuando nosotros creemos en algo que no hemos visto, pero hay unos beneficios que son bien importantes para cada uno de nosotros. Primeramente, que tenemos paz en Cristo Jesús y una gracia
permanente. Vamos a tener una gracia divina para siempre, agarrados de esa gracia divina para el perdón de nuestros pecados. Todos y cada uno de nosotros conocemos bien la historia de Adán. Fue el primer hombre que pecó en este mundo. Pero Adán vino con otro propósito de Dios. Pero le falló al Señor. Y pues tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo. Si venimos a ver, es el segundo Adán. Porque aquí vamos a hablar acerca de Adán y de Cristo. Adán vino con un propósito, pero quien terminó ese propósito, que Dios Padre trajo a su Hijo para que se cumpliera lo que el Padre quería para cada uno de nosotros y para la humanidad. Y trae a nuestro Señor Jesucristo. Figura bien importante para la vida de cada uno de nosotros. Es bien importante porque ahí vemos cómo la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo está en cada uno de nosotros, porque hemos creído, porque vivimos en una paz tremenda, vivimos en una gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la cita bíblica se encuentra en el capítulo 5 de Romanos. Vamos a leer del 12 al 14. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Por tanto, como el pecado entró el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dios añada bendición a esta su santa palabra. Dios Padre Celestial, gracias te damos en esta preciosa noche por permitirnos, Padre Celestial, estar delante de tu presencia, Padre Santo, para traerte otro mensaje más de parte tuya, mi Dios. Padre, como siempre he dicho, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí, que sea usted también poniendo palabras en mi boca. La parte mía, Padre Celestial, ya yo me la he estudiado, leí, Padre Celestial, pero necesito que tú seas, Padre Celestial, que ponga las palabras en mi boca y que ponga carbón encendido en mis labios y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Esto es para, Padre Celestial, agradarte a ti, Padre Celestial, y luego para que los escuchan tengan el beneficio, Padre Celestial, de entender cuán grande es el propósito tuyo en esta vida, mi Dios. Y te pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a Madeline Torres. También por ahí se encuentra Juanita Hernández, de allá de la República Dominicana. Y bienvenido cada uno de ustedes. Bueno, aquí estamos hablando acerca de lo que es la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Aquí Pablo nos quiere decir y enseñar que permite estar en paz con Dios y ser perdonados por nuestros pecados. Como todos, cada uno de nosotros sabemos,
Dios hizo al hombre y semejanzas a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque Adán vino a ser en forma de hombre para un propósito aquí en la tierra. Pero Adán cometió un error. Adán pecó. Y por medio de ese pecado vino la muerte. En los tiempos de Moisés y para cuando estaba para aquellos tiempos la ley, fue que murieron personas por medio de pecados. Puedo mencionarle a Acán. Acán pecó por desobedecer un mandato que nuestro Señor Jesucristo le dio a Acán. También puedo Carlos Luciano, Dios te bendiga. También puedo mencionarles a Saúl. Saúl, por medio de su desobediencia, también vio la muerte. Y así sucesivamente muchas personas, viene entonces la muerte por medio de Adán. Para aquellos tiempos Jesucristo creó al hombre para que durara toda la eternidad. Pero por medio de su pecado lo que trajo es muerte. Pero entonces trae a nuestro Señor Jesucristo para que Él sea quien dé vida a las personas, que nos dé vida, vida por medio de una gracia divina por parte del Señor. Pero esto nos permite estar en paz con Dios. Cuando nosotros, perdonados por nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él perdonó el pecado de cada uno de nosotros. Él pagó el precio en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos esa gracia divina que está en nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros vivamos una vida en un futuro por medio de su gracia divina y que vivamos una vida eterna. El versículo 12 aquí nos dice, pero también voy a leerle primero en el versículo 2 del capítulo 5, por quien también tenemos tratada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes. Nosotros estamos firmes esperando por una gracia divina. Pablo nos enseña que nosotros tenemos que tener paz y gracia permanente, que tenemos que ser consistentes en esa paz y en esa gracia divina que solamente nos las da nuestro Señor Jesucristo. Y dice también el versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo y cada uno de nosotros sabemos que si nosotros nos apegamos y nos acogemos a esa gracia divina, el que sale beneficioso somos nosotros, pero es agradable para Dios. Porque aquí bien dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es una gloria divina, es una esperanza que cada uno de nosotros tenemos en que venga nuestro Señor Jesucristo en algún día para que nos dé vida eterna. Así no vamos a pasar lo que se llama la muerte. Vamos a hacer una transición de que esta carne imperfecta, por causa del pecado de Adán, desaparezca. Entonces tengamos, por medio de la gracia divina del Señor, una nueva carne, más perfecta, purificada y fina, para que se glorie nuestro Padre Celestial allá arriba en el cielo. También aquí nos dice, en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones.
Hay muchas veces que nosotros nos sentimos atribulados. Atribulado significa que nos sentimos desanimados, tristes por una situación o causa alguna en la vida. Pero nosotros nos gloriamos en Dios cuando nosotros entendemos y podemos identificar cuán es grande la paz que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Porque Él es el que nos da la paz para que nosotros nos levantemos, para que nosotros vivamos por medio de esa gracia divina que Él da a cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Por eso nosotros no podemos desanimarnos. Tenemos que seguir buscando de ese gozo que solamente nos los da nuestro Padre Celestial. Y también dice en el 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza en el versículo 5, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese mismo Espíritu es el que nos llena de confianza. Ese mismo Espíritu es el que nos llena de esa paz que Pablo nos está explicando en esta noche por medio de este capítulo 5. Y eso nosotros tenemos que adoptarlo en una forma agradable para agradar a Dios. Pero tenemos que hacerlo con esa paz que solamente Cristo Jesús nos da a cada uno de nosotros, por el perdón de los pecados, para que sigamos hacia adelante buscando ese propósito que cada uno de nosotros tenemos, y es buscar la bendición de la gracia para con cada uno de nosotros. Ahora, versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por usted, por mí y hasta por aquellos que eran impíos, por aquellos que no creían en el Señor, por aquellos que no creían que el poder de Jesucristo y que Jesucristo vino para dar paz, pero también vino para darnos una vida eterna. Una vida después de la muerte. Pues eso significa que nosotros no vamos a morir. Porque esa parte de lo que es la muerte la trajo Adán. Pero esa fue una muerte espiritual. Porque Adán pecó y fue la primera persona que pecó. Pero Jesucristo, ese venía siendo el segundo Adán. Me explico. Porque el Padre no pudo cumplir el propósito con Adán, pues lo vino cumpliendo con Jesucristo, que nos da paz, que nos da una vida eterna a cada uno de nosotros. Carlos Luciano y Rafael Bill, Dios te bendiga. También en el versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí estamos viendo de cuán grande es el amor que Jesucristo ha tenido para con cada uno de nosotros, que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, por la culpa de un Adán que desobedeció al Señor. Hay veces que nosotros desobedecemos al Señor y hay veces que nos sentimos vacíos, hay veces que nos sentimos desorbitados, hay veces que nos sentimos con culpa. Esa es la parte de que el Espíritu Santo se aleja de las personas. Pero ahora para estos tiempos, eso era para cuando había una ley. Y la ley, en ella estaba Adán y Moisés. Pero por medio del pecado de Adán,
nosotros hemos sido purificados y lavados por medio del pecado por nuestro Señor Jesucristo. El versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesucristo murió, pero vino a la vida. Vino a resolver la situación de aquellos pecadores, de aquellas personas, de aquellos como nosotros que tuvimos en un tiempo de pecado, pero Él nos rescató y nos trajo a darnos una vida, pero una vida en Él, una vida en Cristo Jesús. Y esa es la vida que nosotros tenemos que aprovechar hoy en día, esa gracia divina que nuestro Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. El versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos glorificamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Jesucristo vino a traer la paz a cada uno de nosotros. Jesucristo vino a salvarnos de ese castigo que se aproxima para aquellos que no vivan bajo la gracia de Dios. Porque antes se vivía por una ley. Pero esa ley, si fue la de Moisés, fue una ley de hombre. Si era la ley de Dios, eran sus mandamientos. Y eso fue lo que sucedió con Adán. Adán no obedeció a Dios. Eso es para que veamos que desde el principio de la humanidad, desde el principio del hombre, el primer hombre que hubo en la tierra, vino el pecado, pero es por medio de la desobediencia. Porque cuando Dios nos dice algo a nosotros, nosotros tenemos que hacer su voluntad. Cuando Dios dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo. Porque estamos buscando una gracia divina por medio de nuestro Señor Jesucristo. Papitín Carrasquillo y Marelis Alicea Aponte, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Versículo 12 dice, aquí es que vamos a indagar en cuestión de Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De ahí es que viene que nosotros vivimos en una carne de pecado. Pero nosotros, bajo la gracia divina del Señor, podemos librarnos, por medio de esa gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros. Este versículo mayormente compara la obra de Adán con la de Cristo. Adán desobedeció. Por eso es que se dice que Jesús viene siendo el segundo Adán. Porque lo que Adán no pudo cumplir, lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. Quiero que entendamos esto para que no se nos pierdan. Quiero que entendamos que el segundo Adán es Jesucristo. Porque Jesucristo, el Dios Padre, creó a Adán con un propósito para que viviera por la eternidad, para que no desobedeciera, pero desobedeció. Y por medio de esa desobediencia, ahí fue que vino y entró la muerte por medio del pecado. Primer hombre que pecó en la humanidad. Pero ahí es que viene luego el Padre reconociendo que para aquel tiempo había una ley. Pues todo el que desobedecía para el tiempo de Moisés, desobedecía esa ley, muchos murieron. Ahora,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre, y por el pecado la muerte. ¿Estamos entendiendo? Yo quiero, porque es que este libro de Romanos se hace un poco complicadito. Hay muchas cosas que tenemos que entender y poderlas explicar para que ustedes entiendan cuál aquí es el propósito que nos quiere hablar el apóstol Pablo acerca de lo que era Adán y Cristo. Así que la muerte entró por el pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nosotros somos pecadores aún. Única situación que nos da la gracia divina de Dios, que por medio de su paz y por medio de esa gracia divina vamos a permanecer para siempre. Si estamos en Cristo Jesús, si vivimos con Cristo Jesús. Porque este verso completa y se compara la obra de Adán con la de Cristo, para mostrar cómo el pecado y la muerte entró al mundo por medio de Adán. Dios Padre, al crear a Adán, había un propósito para la humanidad, pero ese propósito se quedó bajo la desobediencia de Adán. Ahí es que todos los demás pecaron. Podemos ver al hijo de Adán. Él mató a su hermano. Caín mató a Abel. Eso es uno de los pecados que nos dice la palabra, que dice: no matarás. No codiciarás a la mujer del prójimo. Esos son los mandamientos y las leyes que Jesucristo estableció para la humanidad, el cual Adán no pudo cumplir. Pues por ahí es que viene que el hijo de Adán mató a su hermano y sucesivamente siguió el pecado en continuo. Inclusive el hijo pródigo, ese muchacho quería toda la herencia de su padre, se fue, lo gastó todo, pero regresó hacia su padre. El padre lo recibió con sus brazos abiertos. Háganle una fiesta, pónganle los mejores vestidos, denle un anillo, denle todo, porque mi hijo ha regresado. Así hace nuestro Dios hoy en día. Así hace Jesucristo hoy en día. Él nos recibe con sus brazos abiertos, siendo nosotros haber sido pecadores, siendo nosotros haber sido desobedientes, pero la gracia de Dios permanecerá en nosotros. Que es la parte más importante que nosotros tenemos que entender. Que nosotros siendo pecadores, pero hay alguien que nos ama, hay alguien que nos va a dar y nos brindó por medio de morir en la cruz por cada uno de nosotros una vida eterna en Cristo. Para mostrar con el pecado de la muerte entre el mundo. De ahí en adelante vemos que en el mundo personas que matan tienen su castigo. Personas que desobedecen las leyes también tienen unos castigos. Porque se estableció leyes para la vivencia entre la humanidad. Como Jesucristo, como nuestro Dios, hizo las leyes para que fueran llevadas a cabalidad. Pero como había pecado, no se pudo hacer nada más que el Padre trajer a su Hijo para que Él muriera y derramara su sangre por cada uno de nosotros. Esa es la gracia divina
que nosotros nos dieron por regalo. Vamos a decir que es por regalo, porque esa fue una parte inmerecedora que muchas personas a veces no se lo merecen. Sí, porque si se arrepienten, sí vamos a seguir hacia adelante. Adán pecó, nosotros somos pecadores estando en una carne, porque si no sabíamos, cada uno de nosotros somos parentela de Adán, porque fue el primero en venir a la humanidad. Y así sucesivamente, pero Dios abrió un camino para escapar de todas esas cosas. Ese camino es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, sino que Jesucristo. Porque Adán fue el primer infractor de la ley de Dios. Aquí estamos hablando de la ley de Dios en todo momento, no de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés era para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Aquí estamos hablando de la ley de Dios. No matarás, no robarás, amarás a tu hermano como a ti mismo. Todas esas leyes que Dios estableció para la humanidad, a la cual muchos de nosotros desobedecimos en un tiempo dado, pero por medio de la gracia de Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hemos venido hacia Él buscando esa gracia divina para poder buscar vida. Pero vida luego de una muerte, porque básicamente no vamos a morir, simplemente esta carne desaparecerá. Y en el momento dado vamos a tener una carne más purificada, más perfecta, que solamente solo va a ser nuestro Dios, para cumplirse las Escrituras. Por eso es que nosotros tenemos que estar acogidos a esa gracia divina, buscar de esa gracia en todo momento, porque como comió de fruto prohibido, ya él pecó. Porque si el Señor te dice a ti, no vayas por ese camino, y tú vienes y vas por ese camino, y desobedeciste al Señor, te puede suceder algo. Entonces, estarías desobedeciendo lo que Dios te está diciendo. Si Dios te dice, canta en la iglesia, mire, cante. Si Dios le dice, predica, predique, siempre y cuando que esté lleno del poder del Espíritu Santo. Porque por eso Dios estableció, Jesucristo, los 12 apóstoles, para que ellos pudieran llevar el mensaje y pregonar a toda persona cuán grande es el poder de Jesucristo, porque Él iba dirigido por el Padre. Pero en el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Aquí Pablo nos quiere decir que sin una ley que dijera que lo que estaba bien o lo que estaba mal. Pablo aquí nos quiere explicar que no se podía llamar pecado a las acciones de la gente para el tiempo de la ley. No sé si me están entendiendo en esta parte, porque no quiero que nadie se me pierda. Porque se los podía acusar de desobedecer la ley. Pero los que vivieron después de Adán y Moisés también que morir. Entonces, nosotros
tenemos la dicha de que estamos viviendo bajo una gracia divina por medio del Señor Jesucristo. Porque pecaron. Entonces, la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Pero no muerte física, es muerte espiritual. Porque cuando nosotros hemos recibido ese Espíritu Santo dentro de nosotros, pues nosotros tenemos que llevar los mandamientos de Dios. Y si nosotros desobedecemos a esos mandamientos de Dios, pues lo que va a venir es muerte, pero muerte espiritual. Porque eso fue lo que trajo Adán. Porque de ahí en adelante las personas iban a durar cierto tiempo, pero que no, cambió todo. Porque antes todos sabemos que las personas duraban años. Matusalén, no sé, miles de años, cientos de años. Pero también Moisés y muchos de los del Antiguo Testamento que morían a alta edad. Hoy en día los más robustos es hasta los 80. Pero se han habido personas que 100 y pico de años y siguen vivos. Quizás porque Dios los ha mantenido. Quizás porque ellos mismos se han mantenido. Porque para aquellos tiempos los viejos de antes comían del mismo fruto que sembraban. Y si nosotros desobedecemos a ese Dios, y si nosotros desobedecemos su llamado, vamos también a sufrir muerte espiritual. Pero aquí Pablo nos quiere enseñar que por medio de Dios nos ha dado un regalo mucho más importante. ¿Y cuál es ese regalo? La vida, vida eterna. Porque todo aquel que esté en Jesucristo tendrá vida eterna y vida en abundancia para el que viene de todos a regalarnos esa vida que solamente la da nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros le buscamos, si nosotros seguimos buscando de ese poder que solamente nos da nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán. Ya hemos explicado, pero hasta Moisés también. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí estamos entendiendo ahora. Jesucristo es la figura de Adán. Él tenía que venir por medio del Padre para darnos vida, pero vida eterna. Y aquí Pablo nos quiere decir que el pecado de Adán no puede compararse a la gracia de Dios. Jamás, jamás. Porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Y Adán pecó. Jesucristo nunca tuvo pecado. Jesucristo fue inmolado en la cruz para la salvación de cada uno de nosotros. Porque el pecado no es solo lo que se hace. No nada más lo que se hace. También viene por medio del pensamiento. El pecado viene por medio de acciones. Sí, pero también viene por lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Porque todos, cada uno de nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, tanto como el Padre Celestial, Él ve el corazón de cada uno de nosotros. Ya 3 días antes de nosotros abrir la boca, ya el Padre sabe lo que nosotros queremos decir. Así que si nosotros permanecemos en Jesús,
Si nosotros permanecemos buscando esa vida eterna, vamos a encontrarla. Por medio de esa gracia divina es que cada uno de nosotros vamos a ser salvados. Y si nosotros entendemos todo este complemento que Pablo nos quiere decir, podemos entender cuál es el propósito de Dios. Porque el pecado no es solo lo que se hace, sino una actitud que viene de Adán. ¿Y cuál fue la actitud de Adán? Desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a nuestro Señor, estamos pecando contra el Señor. Y por medio de Adán y su desobediencia es que vino la muerte a la humanidad. Pero Jesucristo vino a cubrir esa figura de que Él venía a darnos vida eterna. Por eso el Padre Celestial envió a su Hijo unigénito para que limpiara el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Porque el juicio que lleva a la condenación fue resultado de pecado de uno solo. Miren qué cosa. Fue por el pecado de uno solo. Se contaminó toda la humanidad. Porque de ahí vino el hijo de Adán y mató a su hermano. Uno de los pecados que nos habla bajo la ley de Dios. No la ley de Moisés. No estamos hablando de esa ley, estamos hablando de las leyes que estableció nuestro Dios. Pero la dádiva de Dios que llevará a la justificación tiene que ver con muchos pecados. Pues ya todos y cada uno de nosotros sabemos cuántos pecados hay en la vida. En el versículo 15 dice: pero el don no fue como transgresión, porque si por transgresión de aquel uno murió, los muchos murieron también. De eso es lo que estoy hablando y quiero explicarle, que por medio de una persona vino el pecado a la humanidad. Y fueron muchos los que ya murieron, hasta para el tiempo del Antiguo Testamento, que todos sabemos cuán grande fue la historia que hubieron. Acán pecando, porque cuando Dios te dice no toques una cosa, no la toques. Saúl pecó también, tuvo su muerte. Y todos aquellos que desobedecieron a lo que Dios les estaba enviando. Por eso a nosotros, cuando alguien nos habla por medio de Dios o por la palabra, que es la que enseña a cada uno de nosotros y nos habla cómo nosotros dirigirnos para llevar una vida agradable para Dios, una vida separado de lo que es el pecado. Porque si tenemos a Jesucristo en nuestras mentes, en todo momento vamos a estar separados de lo que es el pecado. Y el pecado vino por una sola persona y se extendió a toda la humanidad. Y siguiendo el versículo 15 dice: abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un solo hombre también, Jesucristo. Ay, santo. Es que la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios misma es la que nos hace hablar, es la que habla a nosotros. Porque aquí, como bien claro dice, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pero también dice el 16, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó.
diferencia de Jesucristo a Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues el 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida para uno solo, Jesucristo. Uno solo que nos da todo eso que necesitamos cada uno de nosotros, una gracia divina, vivir una vida en Cristo Jesús. Los que recibieron abundancia de la gracia y del don de Jesús, de Jesucristo, de la justicia, y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si como por desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, a consecuencia de un solo hombre, a consecuencia de un solo hombre vino a dar vida a cada uno de nosotros y a limpiarnos del pecado por su sangre preciosa que derramó en la cruz, para el perdón y bajo su gracia divina darnos vida eterna. La diferencia de Adán: Adán desobedeció, Jesucristo obedeció todo lo que su Padre quería que Él hiciera. Por eso es que Él nos da la vida eterna a nosotros. Por eso es que viene la transgresión, el cambio de lo que fue Adán al cambio de lo que es Jesucristo. Jesucristo nos vino a dar vida eterna a cada uno de nosotros. Versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de uno hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por eso es que a todos y cada uno de nosotros somos pecadores, porque vivimos en una carne que se formó del pecado, pero vino nuestro Señor Jesucristo a limpiarnos del pecado, a darnos vida eterna, una vida que es para siempre. Es la diferencia de Adán a la de Jesucristo, porque vino Adán y pecó, y vino Jesucristo y limpió el pecado de cada uno de nosotros. Y si podemos entender esto, así también por la obediencia de uno, que fue Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Déjenme que las páginas aquí se me pegan. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Qué hermoso es que una gracia divina por medio de nuestro Señor Jesucristo viene a limpiar el pecado de cada uno de nosotros, por vivir en una carne pecaminosa, por la desobediencia de un hombre, pero por la obediencia de otro hombre, la obediencia de Jesucristo nos trajo vida eterna, vida en abundancia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vida para siempre en Cristo Jesús. Y por último el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué es que nosotros tenemos que buscar de Jesús? ¿Por qué es que nosotros tenemos que adorar a Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que obedecer al Espíritu Santo, que es el que nos controla, nos guía y nos educa?
porque por medio de Jesucristo nos vino a dar vida eterna. Entonces, si nosotros somos obedientes para estos tiempos, vamos a tener vida eterna también, porque Él es el que nos da esa paz, Él es el que nos da la tranquilidad, Él es el que nos da el gozo, Él es el que nos da todas las cosas que necesitamos cada uno de nosotros para seguir buscando esa vida eterna en Jesucristo. Pero no nos olvidemos, nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que buscar de esa vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros en una sola persona, libró el pecado del universo. Y una persona pecó para que nosotros seamos pecadores, pero Jesucristo vino a darnos vida, pero vida eterna y para siempre. Este era el mensaje que yo les tenía para esta noche, esperando que entendamos que tenemos que buscar de Cristo, tenemos que buscar del Señor, porque sin Él no somos nada y con Él seremos más que vencedores, porque vamos a vencer al pecado. Y nosotros, si nos alejamos del pecado, seremos bendecidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que este era el mensaje que les tenía a cada uno de ustedes. Tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir buscando del poder de Cristo Jesús. Hoy me pidieron 2 peticiones para orar antes de que terminemos con esta programación, a la cual pidieron oración por la familia Luciano. Es de parte de nuestro hermano Carlos Luciano, y por su familia. Oración por la pérdida de un familiar, si no me equivoco, el martes, para que Dios le dé consuelo a esta familia. Y también a Miriam Guerrera de Jesús. Vi en las páginas de las redes sociales que la sierva puso para que oráramos por ella. La causa solamente Cristo la conoce. Así que vamos a orar. Y también vamos a orar por cada uno de los hermanos que estuvieron presentes en esta noche. Melissa Gutiérrez, Dios te bendiga, Dios te guarde, al igual que Nelly Sánchez. Dios me los bendiga, Nelly, allá en Chile. Amado Padre Celestial, te damos gracias, gloria, honra y honor por tu permitirme, Padre Santo, traer este mensaje de parte tuya, mi Dios. Padre, esperando que tú, mi Dios amado, Padre, que por medio de tu Hijo unigénito, que tú nos diste vida, Padre Celestial, luego del pecado del primer hombre que tú traíste a la tierra, Padre, pero un hombre también, Padre Celestial, porque nuestro Señor Jesucristo, hecho un Cristo, pero hecho hombre, Padre Santo, vino a darnos vida eterna a cada uno de nosotros. En esta noche, Padre, te pedimos por la familia de Carlos Luciano, Padre, para que tú consuele a cada uno de ellos, Padre Celestial, para que este consuelo llegue a cada una de estas personas, Padre, por la pérdida de esta persona, mi Dios amado. Tú sabes a veces cuánto duele la pérdida de un familiar, Padre Celestial. Jesucristo lloró a Lázaro después de muerto, Padre Celestial, pero Él sabía que Él iba a resucitar, Padre Celestial. Oh Padre Santo, te pedimos, mi Dios amado, Padre, por esta familia, Padre Celestial, dale consuelo. Padre, te presento también a Miriam Guerrera de Dios, de Jesús.
Padre, mira esta sierva, Padre, pide oración. Tú solamente conoces su situación, solamente tú conoces qué está pasando en su vida. Solamente tú sabes qué sucede en su hogar. Solamente tú sabes, Padre Santo, por la situación que está pasando. Y te pedimos, mi Dios amado, que tú cubras a tu sierva, Padre Santo, y ponga vallados en su hogar, mi Dios celestial. Que ángeles, Padre, la cuiden y la protejan, Padre celestial. No sabemos cuál es la situación, tú solamente la sabes. Así que tú sabrás, Padre Santo, cuántos ángeles necesita ella, Padre celestial, para que tú le des la protección que necesita. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes en esta noche. Guárdalos y cuídalos a cada uno de ellos. Si alguno ha tenido una enfermedad, alguno ha padecido de alguna causa, Padre Santo, te presento a Juanita Hernández, Padre celestial, allá en Santo Domingo. Te pedimos y seguimos pidiendo por su hijo, Padre celestial. Dale consuelo a la familia, mi Dios. Llega, Padre celestial, a donde se encuentran cada uno de estos hermanos en esta noche, Padre, y dale la bendición que tú solamente nos las da a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga grandemente también, Melissa Gutiérrez. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana, viernes. Nuestra hermana Merlín no podrá estar con nosotros ya que ella tiene compromiso de su iglesia. Y una de las cosas que tiempo de adoración este ministerio tiene es que de los predicadores que están con nosotros, si alguno tiene un compromiso, primero es su iglesia. Eso es algo bien importante para que así no se rompa ese lazo de lo que es la iglesia con un ministerio. Y la tendremos el viernes próximo, primeramente Dios, y pues ella está una actividad de su iglesia. Así que Dios les bendiga. Estará este servidor con cada uno de ustedes. Dios les guarde y será hasta mañana con el favor de Cristo Jesús. Bendiciones a todos.